Bien, bueno, la clase de hoy, entonces, lamentablemente, al no poder hacer trabajos prácticos de laboratorio, eh, es un poco complicado llevar la parte teórica sin la práctica, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. Bien, en años anteriores nosotros después complementábamos todas estas unidades con un trabajo práctico, varios trabajos prácticos de laboratorio, en los cuales podíamos, digamos, manipular ciertas sustancias y preparar soluciones, haciendo cálculos, y eso nos ayudaba un poco a fijar un poco más las ideas. Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que se entienda de esta manera. Bueno, lo que vamos a ver un poco es tipos de soluciones, qué es una solución, que ya un poco lo vimos en las primeras clases, el enfoque molecular del proceso de disolución, que algo ya vimos en la parte de fuerzas intermoleculares, las unidades de concentración que nos van a permitir realizar los cálculos, ¿bien? Y después estudiar y analizar un poco efectos eh, sobre la solución o sobre la solubilidad de un soluto en un solvente, cuando varía la temperatura o cuando varía la presión, en qué casos se usa uno o en qué casos otras. Bien, y por último vamos a ver propiedades coligativas, que es un tema relacionado a soluciones. Y bueno, la parte de coloides es un tema que lo hemos sacado ahora del programa. En realidad era una parte teórica donde se mostraban, digamos, algunas aplicaciones de soluciones que después se las puedo mostrar un poco a grandes rasgos para que vean en dónde se aplica. Bueno, y acá un poco los objetivos de lo que pretendemos, digamos, que ustedes entiendan con este tema, con esta unidad. Bueno, vamos a partir de lo principal, que es, digamos, que es una solución. Una solución o disolución, en algunas bibliografías utiliza la palabra disolución, es una mezcla que es homogénea de dos o más sustancias, en las cuales una sustancia se le va a llamar soluto y la otra sustancia se va a llamar solvente o disolvente, y el solvente va a ser el que va a tener la capacidad de poder disolver al o a los solutos que yo quiera incorporar en mi proceso de disolución. Entonces, hay dos aspectos que son importantes dentro del proceso de disolución. Uno de ellos es un cambio energético, porque hay una variación en lo que se llaman entalpías de disolución, pero nosotros lo vamos a ver de una manera un poco más gráfica porque todavía no hemos visto la parte de termodinámica. Y la otra es, digamos, la forma en la que las partículas se distribuyen en ese líquido, en ese solvente, eh, dando como resultado el proceso de disolución. Nosotros como solvente, salvo que en los problemas se diga lo contrario, siempre vamos a utilizar agua. ¿Mm? Generalmente en un laboratorio, cuando se agua, bien, y bueno, sales, generalmente sales de compuestos iónicos. Profe, Sí, creo que se cortó cuando estabas diciendo en los laboratorios y dijiste cuándo y se cortó. Por lo menos creo que a más de uno se le sí, cortó. bien. A mí me pareció un mensaje que decía conexión inestable, pero al rato
volví como a tener conexión, pensé que se había entendido lo que había comentado, pero ahora me están escuchando bien, por lo menos, ¿no? Sí, es Ahora sí, como que perfecto. se corta de golpe y vuelve al rato. Ah, bien, pensé que demoraba un poquito menos. Bueno, no, a ver, ¿qué les estaba diciendo del laboratorio? Les estaba comentando que la unidad de soluciones, interrúpame si estoy siendo repetitivo con algo que ustedes hayan escuchado, pero lo que les estaba comentando es que esta unidad es una unidad que tiene mucha relación con trabajos prácticos de laboratorios en los cuales nosotros siempre al finalizar el cuatrimestre complementábamos un trabajo en el cual ustedes podían y tenían la capacidad de preparar soluciones utilizando unidades de concentración, cálculos y viendo qué soluto se disolvía mejor en un disolvente o en otro. Básicamente les estaba comentando eso, haciendo como una especie de introducción. De la filmina que estamos viendo ahora, que es digamos como la parte inicial, ¿se cortó en algún momento como para saber si tengo que volver a retomar algo o el concepto de disolución se entiende? ¿O se entendió? Se entiende bien por ahora. Bien. Eh, Bueno, sí. no, no, porque no se está cortando ahora tan de golpe. Yo en mi bocota ahora cada tanto empieza a perder estabilidad, pero por lo menos se sigue escuchando. Bueno. Bueno, espero que no tengamos ningún corte ni nada por el estilo. Bueno, entonces un poco en resumen de esta filmina, digamos, es ¿qué es una solución? Una solución o disolución es una mezcla homogénea, compuesta por un solvente, ¿está bien? Y un soluto o más, porque pueden ser varios solutos que yo quiero disolver en un solvente, ¿bien? Dependiendo de lo que yo quiera lograr. Generalmente, una solución se prepara con un solvente y un soluto, pero hay soluciones en las cuales se llaman soluciones amortiguadoras o buffer, en donde son soluciones que se preparan con distintas sales para generar lo que se denominan soluciones buffer, es decir, soluciones que permiten eh, amortiguar un cambio drástico de pH en un proceso. ¿Eh? Pero nosotros ahora vamos a empezar a ver solamente el concepto de disolución entre un solvente y un soluto. Después, bueno, la parte energética que les comentaba y la forma en la que se distribuyen las partículas. Eh, y bueno, algo que sucede en el proceso de disolución es que si yo tengo un recipiente con el solvente y le agrego un soluto, voy a estar modificando las propiedades porque digamos, voy a estar alterando ese ordenamiento tanto del soluto como del solvente porque estoy incorporando algo nuevo a un recipiente que antes solamente había agua. Entonces, ahí empiezan a haber interacciones entre moléculas de soluto y de solvente y eso hace de que se produzca, digamos, como una especie de desorden y se esté alterando las propiedades. ¿Eh? De cada uno de ellos. Entonces, Eso sí, es, por ejemplo, cuando le agregamos sal a un agua que la vuelve conductora. tal cual, exactamente. Exactamente. Si yo tengo un recipiente con agua, supongamos agua ultra pura, que de un proceso de ionización o de algún tipo de filtración de columnas de intercambio iónico, lo que fuere, y la tengo prácticamente exenta de iones, porque el agua potable que consumimos todos tiene una cierta cantidad de sales que naturalmente lo tiene el agua y dependiendo de la zona tendrá más concentración de un analito o de otro, pero bueno, independientemente de eso, si yo le agrego sal, como cloruro de sodio o cualquier otra sal, voy a estar alterando las propiedades de cada uno de ellos porque naturalmente por separado la interacción era entre moléculas de elementos iguales y acá ahora empieza a haber una interacción entre moléculas de agua, que es el disolvente, y las del soluto. ¿Bien?
Si ustedes se acuerdan la clase de fuerzas intermoleculares que les mostraba un video en el cual había un compuesto iónico y que el agua digamos, producía un proceso de disolución y cómo se orientaban las moléculas de acuerdo a la polaridad del ion respecto a la del agua, y generaba, digamos, este rompimiento de esa estructura ordenada que es la estructura cristalina de la sal, para producir un proceso de solvatación, que es lo que yo tengo acá. Digamos, las moléculas se empiezan a reordenar en función a sus cargas. La parte positiva de los hidrógenos, digamos, se orienta hacia los aniones, suponiendo que es cloruro de sodio hacia los cloruros, y la parte negativa de los electrones, de los pares de electrones no enlazantes, se orientarían en función de los cationes, en este caso sería sodio. ¿Bien? Entonces, obviamente hay una alteración en el ordenamiento que había inicialmente. Bueno, a ver, ¿por qué es importante conocer propiedades de disolución? Más allá de que tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana, obviamente uno hablando de procesos en la industria química puede hablar de muchos más ejemplos, pero podemos tener, por ejemplo, un proceso de reconcentración o de jugo de naranja, suponiendo que esto es jugo de naranja, en la industria alimenticia. Entonces, lo que se hace en los procesos productivos es elaborar el jugo, pero bueno, como tiene una gran cantidad de agua, entonces lo que se hace es pasar por unos equipos que se conectan en serie, son distintos equipos de múltiples etapas, se llama, que se llaman evaporadores, en los cuales yo hago pasar vapor a través de unos tubos, y por fuera están en contacto con la solución. Entonces lo que se hace es ir evaporando, eliminando el contenido de agua, para concentrar la solución y de esa manera, digamos, ser más eficiente en la logística, porque si no estaría transportando agua prácticamente y sería mucho más costoso. Es una de las aplicaciones, digamos, ir aumentando la concentración de esa solución a medida que va pasando por las etapas de esos evaporadores. ¿Bien? Bueno. Después, algunos conceptos de soluciones que ya los vimos en las filminas anterior. Entonces, resumiendo un poco, la solución es una mezcla homogénea. Bien, vamos a entender que una solución es una mezcla homogénea en la cual yo tome una muestra en cualquier parte del recipiente que tiene la solución, la concentración va a ser siempre la misma. Es decir, tengo la misma cantidad de soluto por unidades de solvente. La solución va a estar formada obviamente por un solvente y uno o más solutos. Llamamos soluto a la sustancia que está en menor proporción. Bien, es el que se va a disolver en el solvente, y el solvente o disolvente que va a ser la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y va a ser quien disuelva a ese soluto. Una aclaración en esta parte: nosotros no vamos a estudiar soluciones en las que se produzcan nuevos compuestos, es decir, que se produce una reacción química. Acá lo que estamos generando simplemente es una solubilidad de un soluto en un solvente para obtener una solución y de esa manera poder calcular la concentración de la solución, que ya vamos a ver cuáles son las unidades de concentraciones que vamos a utilizar. Algunos ejemplos o clasificaciones, cómo se clasifican las soluciones con algunos ejemplos, vendría a ser, por ejemplo, podemos tener una solución gaseosa en la que el solvente obviamente va a ser el gas, y el soluto puede ser gas, líquido o sólido. Podemos tener esas tres variantes. Entonces, si tenemos una solución compuesta por gas solvente y gas soluto,
podemos tener como ejemplo el aire, ¿está bien? Que es una mezcla de gases. Una solución gas líquido vendría a ser el aire con un determinado contenido de humedad. Una solución gas sólido, por ejemplo, puede ser polvo en suspensión. Entonces, bueno, ahora acá tenemos algunas imágenes que se relacionan con estos tipos de soluciones gaseosas. Sí, Santiago, levantaste la mano. Sí. Se me vienen a la cabeza las bebidas gasificadas, que sí están recontra saturadas, por eso puedo verlo, pero puede considerarse a la vez un tipo de solución gas líquido, siendo que eh, si o sea, cuando se empieza a evaporar ese gas, o si yo dejo abierto el recipiente, sigo teniendo parte bueno, del gas ahí disuelto. Sí, pero el tipo de solución relacionado con las gaseosas es en realidad una solución líquida en la cual yo tengo un gas disuelto en ese líquido. ¿Mm? No es una solución gaseosa, o sea, uno cuando habla de una bebida carbonatada habla de gaseosas. Por ahí que no se confunda con el tipo de solución, porque en realidad una bebida carbonatada, llamada gaseosa, en realidad es una solución líquida en la cual yo tengo un gas disuelto en el líquido. ¿Eh? Pero es un tipo de Bien, solución, por supuesto. sí, sí. ¿Sí? Ya la vamos a ver. De todos estos, obviamente los interactuamos todo el tiempo, porque en nuestra atmósfera tenemos todas estas mezclas, pero por ahí a lo mejor acá dice transporte global de nutrientes. ¿Ustedes, alguien sabe lo que es el transporte global de nutrientes? Como dato curioso. Nunca escuché eso. Está bien. Es un fenómeno que se produce en el planeta y que nosotros no lo vemos. Por eso yo le digo que la parte de la química y de las soluciones son innumerables reacciones que se producen permanentemente. No es tan así como dice Eduardo. Pero son tan comunes y pasan tan desapercibidos a veces por nosotros que es raro que obviamente uno cuando ya estudia cosas relacionadas a la química las entiende un poquito más. Pero en realidad lo que sucede con esto es que es un fenómeno que se da naturalmente en el planeta y, digamos, por el giro de la Tierra sobre su propio eje, lo que se ve acá es la zona noroeste de África. ¿Está bien? Entonces, toda la parte del desierto del Sahara y todos los desiertos que existen en esta parte del planeta, por las corrientes de aire que se generan por el mismo movimiento de la Tierra, hace de que sean transportados toneladas de materiales particulados con nutrientes que son arrastrados del suelo. Y si ustedes se fijan, para empezar un poco a relacionar y entender un poco el porqué de algunas cosas, todos esos nutrientes van a terminar cayendo mucha cantidad en el mar, por supuesto, porque el océano Atlántico obviamente es bastante extenso y no todo va a migrar, a viajar, pero gran cantidad termina depositándose sobre la parte del continente americano, sobre todo en la zona ecuatorial. No es entonces raro entender de por qué la zona del Amazonas y de Centroamérica, incluida, tiene una vasta vegetación. Y por qué, por ejemplo, Argentina en la parte sur no la tiene. Entonces, toda esta cantidad de material particulado que se deposita por los vientos y por las lluvias en la zona del Amazonas y en toda la parte norte del continente, hace de que, obviamente, el suelo, al tener mayor cantidad de nutrientes, sea mucho más fértil y la vegetación sea mucho más variada. Por eso entonces tenemos
tanto verde en esas zonas. ¿Bien? Así que bueno, más allá también del clima que se produce en esa zona central, ecuatorial, que las temperaturas también favorecen a que haya una mayor cantidad de lluvias, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, todo eso ayuda a que tengamos, digamos, una especie de pulmones naturales, como son, por ejemplo, el Amazonas. ¿Bien? Eso como dato extra para que lo vean, donde también se aplican soluciones. Bueno, acá las soluciones líquidas, entonces, acá un poco está lo que Santiago recién planteaba, o sea, yo lo que tengo ahora es el solvente, y el solvente va a ser el líquido y va a cambiar el soluto, puede ser gas, líquido, sólido. Si el soluto es gaseoso, tenemos una bebida gaseosa, por ejemplo, dióxido de carbono disuelto en agua, que es una soda, o una bebida carbonatada cualquiera. Puede ser líquido líquido, por ejemplo, disolver alcohol en agua, o puede ser soluto sólido y el solvente líquido, que en este caso tengo una salmuera, por ejemplo, agua con una alta concentración de sal para conservar alimentos generalmente. Bien, una alta concentración de sal hace de que las moléculas de agua estén más retenidas con los aniones y cationes que se generan de la disociación de la sal, y eso impide que los microorganismos tengan una cantidad de agua suficiente para poder reproducirse. Entonces, por eso los alimentos se conservan bastante más tiempo en soluciones de salmuera o con alta concentración de sal. Bueno, y después las soluciones sólidas también, el solvente en este caso es el sólido, y el soluto puede ser un gas, en este caso, por ejemplo, puede ser un proceso de nitrurado, es decir, depositar un gas en una matriz de un acero para favorecer o aumentar la resistencia al desgaste generalmente, que se utiliza, por ejemplo, en piezas que tienen que girar a altas revoluciones, como por ejemplo un eje o un cigüeñal de un motor. Entonces, en ciertas partes se utilizan estos procesos. Puede ser sólido líquido, podemos tener una amalgama. Bueno, ahora ya en la parte de odontología no se utiliza más porque obviamente el mercurio es tóxico, se utilizan otros componentes generalmente. Después puede ser sólido-sólido, como por ejemplo la soldadura de estaño para componentes electrónicos. Bien, es una solución entre estaño y plomo para favorecer, digamos, la unión entre un componente y la plaqueta. Sí, Enrique, decime. Las aleaciones serían soluciones sólido-sólido, ¿es así? Sí, las aleaciones serían soluciones sólido-sólido. Sí. Sí, por Pero, ejemplo, qué sé yo, cromo, níquel y acero, como los aceros inoxidables, etcétera, son soluciones tipo El sólido. estaño, El ¿o no? estaño. Claro. ¿tienen que Sí, ser homogéneas para hacer solución? sí, tienen que ser homogéneas. Tienen que ser homogéneas. Tiene que tener, digamos, una concentración de soluto en una determinada cantidad de solvente, por así decirlo. Aunque cueste entender que, si estoy hablando de solvente, me imagino agua directamente. ¿Cómo puede ser que un solvente sea un sólido? En realidad, acuérdense en que el solvente es la cantidad que está en una mayor proporción. Entonces, lo que ustedes me dicen de una aleación, por ejemplo, yo tengo una matriz que es acero, y sobre ese acero, obviamente en el proceso de fundición, le voy agregando los distintos aleantes, que después cuando solidifica, tengo una solución sólida, por ejemplo. ¿Está bien? En la cual mayoritariamente tengo más de un compuesto, en este caso el hierro, que el cromo. ¿Está bien? ¿Se entiende por ahí el concepto de Sí, solución esa era la sólida? duda que tenía del solvente. Claro, porque cuando uno habla de solvente, hasta el gas y el líquido se entiende perfecto, que hay algo que se va a mezclar en eso y uno se lo imagina mucho más fácil, por así decirlo.
Ahora, ¿cómo hago yo entender que un solvente es sólido? Bueno, pero acuérdense que el concepto de solvente en realidad es, es la proporción que está en mayor cantidad. Entonces, si yo hablo de dos sólidos, el que esté en mayor cantidad va a ser el solvente, y el que esté en menor cantidad es un sólido, nada más que está en un estado sólido. ¿Bien? Entonces, Profe, ¿sí? ¿puede volver a lo anterior? Yes. Ahí dice amalgama, eh, el mercurio en metal. No sé qué me pasa, estoy medio dormido. Puede ser que se usa amalgama también como concepto para aleaciones con otros metales líquidos, sea Eh, cesio y galio. Sí, porque amalgamar es como unir, digamos, en este caso un sólido con un líquido. Si yo estoy hablando de dos sólidos, estoy hablando más de una solución sólida. ¿Está bien? Lo que pasa es que el mercurio es un metal que está a temperatura ambiente como líquido. ¿Bien? Este, pero ese sería, digamos, el concepto. No sé si por ahí Sí, te cierra la se idea. entiende, se entiende, ¿Sí? se entiende. Y lo Bueno. otro, acá lo que vemos es en todas las tablas solución sólida, solución gaseosa, solución líquida. Mm. Esto es en referencia al estado final de la solución, ¿correcto? Sí, exactamente. Bien, no sé si entra en una clasificación distinta, pero bueno, por lo duda lo quiero preguntar. ¿Hay algunas excepciones en las que uno puede, por ejemplo, tener una solución de dos sólidos, que la solución es líquida, por ejemplo, o múltiples, bueno, ejemplos similares, o sea, que combino líquido y gas y por algún motivo se me vuelve sólido? Eh, Eso iría por otro lado, no sé si lo va a dar más adelante o no lo vemos porque sea muy complejo, no sé. Eh, a ver, mm, dentro de las clasificaciones de soluciones, lo que estamos viendo es lo que vamos a ver, no vamos a profundizar demasiado en todo eso. Mientras vos me comentabas un poco tu pregunta, trataba de pensar en algún ejemplo. Eh, pero, digamos, no vamos a combinar, digamos, solutos y solventes, no vamos a trabajar sobre la combinación de solutos y solventes para obtener un determinado producto, si es a lo que te referís, Santiago. Em, y dicho sea de paso, también cuando vamos a hablar, cuando hagamos cálculos de soluciones, solamente de toda esta variedad de tipos de soluciones que tenemos, vamos a trabajar fundamentalmente con soluciones líquidas, ¿está bien? En las cuales un soluto sólido lo disuelvo, porque es la parte más sencilla de calcular una solución. Si yo tengo que utilizar, por ejemplo, un cálculo para calcular una solución entre sólido-sólido, tengo que entrar más ya en lo que es la parte de ingeniería de materiales, utilizar mucho la parte de termodinámica, físico-química, y no es el caso que veamos Está nosotros. bien, está bien. ¿Eh? Está bien, Nosotros está solo perfecto. nos vamos, esto es como mostrarles el abanico que hay en lo que es una solución. Y para que entiendan ustedes que una solución no es solamente mezclar azúcar en agua o sal en agua, sino que tenemos un montón de combinaciones posibles en las cuales existen como soluciones. Nosotros nos vamos a acotar el tema solamente a disolver una sal en agua, pero el tema es mucho más complejo, sobre todo la parte de soluciones sólidas. En soluciones gaseosas tenemos que hablar mucho también de la física y la química de los gases, y nosotros vimos algunas leyes y vimos leyes de difusión, por ejemplo, o de fusión, pero químicamente y matemáticamente son mucho más complejas las ecuaciones que se tienen que utilizar, los modelos, igual para los sólidos, para soluciones sólidas, digo, ¿no? Entonces, como obviamente tenemos una semana y media para ver soluciones, tenemos que ir a lo más sencillo y que consideramos más importante, y que ustedes obviamente lo entiendan, a un proceso de solución que es mezclar un soluto como sal en agua. Y saber que
Si yo agrego una cucharada o agrego 20 cucharadas, voy a tener unidades de concentraciones diferentes. ¿Bien? Sí. Bueno, Eduardo recién me preguntaba si los dientes son solventes. ¿Por qué me lo preguntas, Eduardo? Como me decís, porque el diente sería la matriz. En el caso de la amalgama, se hace con una mezcla de metal y mercurio, y eso es lo que se deposita sobre el diente. Tengo entendido, la verdad que no soy odontólogo ni conozco mucho de esa parte, pero la amalgama se produce en la mezcla entre el sólido y el líquido, que el sólido es eh, una... sí, vendría a ser, lo que pasa es que no se agrega mercurio sobre el diente, se prepara una Claro, pasta, como una pasta, o sea, que es lo que se deposita sobre el diente. ¿Está bien? sí, sí. De ahí puedo intervenir, mi vieja es dentista. O sea, no Ah, es que bueno, no tenés una reacción con el diente, Eduardo creo que es el que preguntó, sino que es un sí, relleno que haces sobre el diente si claro, tenés una caries o una rotura o algo de eso. De igual manera, como habían dicho antes, ya no se está usando mucho el amalgama porque, bueno, el amalgama de mercurio por lo menos, porque justamente es tóxico, claro. pero bueno, la intención es esa, hacer un rellenado. Exactamente, para cubrir, digamos, suplir un proceso de caries que deterioró el diente, digamos. ¿Está bien? Por cierto, también solían ser no solo que tóxicos, sino que eran más caros, porque creo que lo solían mezclar con oro y alguna que otra cosa más. Claro, porque por ejemplo, en el proceso de extracción de oro en la industria minera antes se utilizaba mercurio, pero bueno, cuando se empezó a ver que era tan tóxico y que se producían tantas enfermedades laborales y la gente moría muy joven, se empezaron a utilizar otros compuestos no menores, porque se utiliza cianuro, que no es algo que sea inocuo, pero bueno, de una manera controlada, es un disolvente eficaz para lo que es el oro. ¿Mm? Bueno, y por ahí preguntaban también si puede ser que el calcio sea uno, pero puede que entre más de una variable. No, no entiendo un poco, Facundo, a qué te referís con eso. Si el calcio es la matriz que era Profe, estaba tratando de responder a lo de Eduardo, como, no sé, Sí, puede ser que haya sido el calcio el solvente y algo por el estilo. Como él decía, puede ser que los dientes son los solventes, pero ya que respondieron que hay otro metal que hace de solvente la pasta, sí. ese es el fin de la pregunta. Exacto. Bueno, perfecto, perfecto. Estoy tratando de más o menos cerrar el tema como para que no queden ahí dando vuelta algunas dudas nada más. Bueno, vieron que es muy distinto dar la clase a grabar la clase. Bien, entonces, dentro de las soluciones yo las puedo... sí, sí, Santiago, todo lo que es el enchapado en oro se hace con mercurio. Y después el mercurio se evapora. Lo que pasa es que, bueno, el gas que se produce es sumamente tóxico, o sea que tiene que estar muy controlado ese proceso. ¿Cómo clasificamos a las soluciones? Nosotros las podemos ver o clasificar en relación a la proporción relativa entre soluto-solvente. Yo ahí puedo decir que tengo una solución diluida o concentrada, o puedo tener también una... no, el mercurio se une, se amalgama justamente, por eso es el concepto de amalgama con otros metales y genera, digamos, como un solo compuesto. Y dentro de la cantidad de soluto comparada con la solubilidad, puede ser una solución insaturada, saturada o sobresaturada. No quita que una solución saturada no sea diluida o concentrada, ¿está bien? No es que si es diluida no puede ser insaturada o si es concentrada no puede ser sobresaturada. ¿Estamos? Así que
Eso es un poco para entenderlo. Ahora, en cuanto a lo que son imágenes, ¿cómo clasifico yo una solución diluida o concentrada? Bueno, este no es el ejemplo, pero porque acá yo tengo sulfato de cobre, pero si yo tuviese que preparar un jugo instantáneo, entonces si yo lo disuelvo, se disuelve en 1 litro. Si yo lo disuelvo en medio litro, voy a obtener una solución concentrada. Si lo disuelvo en 4 litros, voy a tener una solución diluida. Ese sería, digamos, un ejemplo de una solución, tanto concentrada como diluida. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, por el color. Mientras más oscuro sea la solución, más cantidad de soluto voy a tener en el solvente. ¿Está bien? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, cuando estamos haciendo algún análisis y queremos cuantificar un determinado analito, lo que se preparan son muchas más soluciones. Preparamos una solución concentrada, una solución diluida y muchas más soluciones intermedias entre estas dos que tienen concentraciones conocidas. Con eso nosotros trazamos una curva llamada curva de calibración, que es una recta. Y ¿se acuerdan en la unidad cuando hablábamos un poco de la aplicación de la química en la electrónica, en la parte de modelos atómicos, que yo les hablaba de un equipo llamado espectrofotómetro, que ese equipo lo que se hace, justamente lo que hace es determinar la concentración de un determinado analito en una solución, colocándola en el equipo, me va a medir en una determinada longitud de onda una determinada concentración a partir de una ley, la ley de Beer se llama. Bueno, entonces eso es un poco el concepto de soluciones. A ver, me preguntan, ¿qué pasa cuando hay iguales cantidades de soluto y solvente? ¿Sigue siendo una solución concentrada o lleva otro nombre? No, cuando hay iguales cantidades de soluto y solvente, no necesariamente es una solución concentrada. A ver, cuando hay iguales cantidades, ¿estamos hablando de un soluto sólido o un soluto líquido, por ejemplo? Eso es mi pregunta hacia ustedes. ¿Quién me ¿Cómo, profe? No lo preguntó? escucho muy bien. Facundo, vos me preguntás si cuando hay iguales cantidades de soluto y solvente sigue siendo una solución concentrada o lleva otro nombre. No, a ver, te estás refiriendo a un soluto sólido. No, eso es lo que no entiendo. A ver, puedo tener una gran cantidad de soluto disuelto en un solvente. Ahora, esa cantidad, bueno, entonces, un poco, a ver, vamos a tratar de verlo de acuerdo a la clasificación comparada con la solubilidad. Yo tengo 3 tipos de soluciones. Las puedo clasificar. Bien, no hay problema. Yo trato de encuadrar y orientar un poco como para tratar de entender y cómo explicarlas. En realidad, no pasa nada. A ver, yo tengo, digamos, las soluciones, de acuerdo a la solubilidad, puedo tener 3 tipos de soluciones. Voy a tener una solución saturada, insaturada o sobresaturada. La solución saturada es la solución en la cual el solvente disolvió la máxima cantidad de un soluto que puede disolver a una determinada temperatura y a una determinada presión. ¿Se entiende? Porque la solubilidad cambia mucho con la temperatura. Entonces siempre hay que analizar la solubilidad a una temperatura determinada. Para eso hay tablas en las cuales uno puede consultar, por supuesto. Pero la solución saturada es la solución en la cual el disolvente tiene la máxima capacidad de solubilizar a un determinado soluto a una determinada temperatura y presión. La solución insaturada es una solución en la cual el disolvente puede todavía seguir disolviendo a un soluto porque no llegó a su punto de saturación. ¿Bien? Y una solución sobresaturada es cuando
el líquido ya no puede disolver más a ese sólido y lo que yo le agregue de sólido a esa solución, entonces va a empezar a precipitar, porque va a estar sobresaturada. ¿Está bien? Entonces, en un proceso de preparar una solución, yo agarro un recipiente, este recipiente se denomina vaso de precipitado o beaker, y agrego agua destilada. Y le empiezo a agregar sal. Y empiezo a revolver o le coloco un agitador magnético y empiezo a generar, digamos, la homogeneización de esa solución. Veo que está todo transparente, que está todo bien, no pasa nada. Le sigo agregando sal, sigue mezclándose y voy a llegar a un punto donde se van a empezar a formar como unas especies de cristales, pero que todavía no hay precipitación. En este caso yo llegué al punto de saturación. Si luego le sigo agregando más soluto, voy a llegar a un punto en donde ya el disolvente no va a poder solvatar eficazmente a todos los iones de ese solvente y por lo tanto entonces va a producirse un precipitado. Entonces ahí estoy hablando de una solución sobresaturada. ¿No? ¿Está bien? Entonces esos serían, digamos, los 3 pasos que puede seguir un proceso de solución o las 3 variantes que yo tengo de una solución comparada con su solubilidad. Entonces, ¿qué es solubilidad? Bueno, es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente a una determinada temperatura. En general, la presión, si estoy hablando de un soluto sólido, no va a influir demasiado, prácticamente no influye en la solubilidad, pero sí la temperatura. Cuando estamos hablando de un soluto gaseoso, sí influyen tanto la temperatura como la presión. ¿Bien? Pero en un sólido no tanto la presión, es mucho más es notorio con el cambio de la temperatura. ¿Mm? Entonces, en función de la solubilidad de un determinado soluto en un solvente, va a depender justamente de estas variables y de estas variantes, si son soluciones saturadas, sobresaturadas o insaturadas. ¿Bien? La solubilidad generalmente se expresa en cantidad de gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Vamos a utilizar nosotros, salvo que digamos lo contrario, que el solvente siempre va a ser agua. ¿Bien? Entonces, en el proceso de disolución, lo que yo tengo es un soluto por separado y un disolvente en otro recipiente. ¿Vieron? Con la primera filmina donde hablábamos de que inicialmente ambos, soluto y solvente, al estar separados, entonces no hay una interacción entre ellos, pero cuando yo genero el proceso de solución, se produce una alteración en tanto las moléculas del solvente como en las moléculas del soluto. Entonces, en estos 2 puntos, digamos, sería el caso que veíamos en la primer filmina del recipiente con agua y la sal, digamos, en otro, no mezclada, no combinada con el solvente. Ahora, cuando yo agrego soluto, un determinado soluto en el disolvente, se producen ahora estas interacciones que nosotros hablábamos recién de alteraciones en las matrices y ahora vamos a poder observar si se va a producir o no una solución. Por eso esto está muy relacionado con fuerzas intermoleculares, porque para que se produzca la solubilidad o el proceso de disolución de un soluto en un disolvente, las interacciones entre las moléculas de solvente y de soluto tienen que ser más fuertes que las interacciones entre las moléculas de soluto y de solvente-solvente. ¿Está bien? Porque si las interacciones fuesen más fuertes entre solvente-solvente y soluto-soluto que las que son entre soluto y solvente, entonces estaríamos en presencia, por ejemplo, de querer disolver un compuesto apolar en un solvente polar. Entonces, acá entran en juego las fuerzas intermoleculares, como las fuerzas
entre las moléculas iguales va a ser mayor que entre las moléculas de soluto y solvente, entonces no se va a producir eficazmente el proceso de solución o de la solubilidad de un soluto en el solvente. ¿Está bien? Es medio como un trabalengua esta explicación, pero tienen que entenderlo para poder comprender por qué se produce el proceso de disolución. ¿Está bien? Entonces, ¿hay alguna duda con esta parte? ¿Se entiende cuál es el proceso y cómo se da? ¿Sí? Bueno, avanzo. Nosotros hablábamos de que también teníamos una parte termodinámica, que como nosotros no la hemos visto, entonces no vamos a enfocarnos en el cálculo de la solución o de la solubilidad de un soluto en un solvente desde el punto de vista termodinámico. Pero sí, obviamente que afecta, y nosotros vamos a tener, por ejemplo, entalpías, que la entalpía, digamos, es el calor involucrado a presión constante, entre... Hola, chicos. Sí, 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 estamos escuchando. Sí, profe, sí, se Sí, le escucha. se le cortó un ratito, pero Bueno, se cortó la luz bueno. en la facultad. Se acaba de cortar la luz en la facultad. Así bien. que, ¿qué hago? Bueno, seguimos. Total, yo pongo en pausa, cualquier cosa pongo en pausa el video y la grabación se detiene, como yo estoy grabando. ¿Bien? Así que vayan ustedes dándome señales de vida cada tanto como para poder saber si estoy hablando solo o no. Bueno, sí. Sí, hubo un corte grande en zona sur ayer también, antes de anoche, y yo estaba sin luz, tuve casi un día entero sin luz en mi casa, así que está medio complicado el tema de energía. Bueno, voy a sacar el video para no consumir demasiados recursos y sigo, a ver hasta dónde. Entonces, esta parte no la vamos a estudiar demasiado en profundidad porque no hemos visto todavía la parte de termodinámica. Lo que sí, obviamente, se va a producir un determinado calor de disolución que dependiendo del signo, yo voy a tener una solución que puede ser exotérmica o endotérmica. Si libera una determinada cantidad de energía en forma de calor o si necesita energía en forma de calor para poder producirse. Entonces, el delta H de disolución va a ser la suma de las entalpías de cada una de las etapas. ¿Bien? Bueno, y acá se ve un poco más gráficamente, pero digamos, a mi entender y para mi gusto, se entiende un poco mejor esta parte que este cuadro. Este cuadro lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando veamos la parte de termodinámica. Bueno, el proceso de disolución de sólidos en líquidos ya lo vimos en la parte de fuerzas intermoleculares. De hecho, acá este link es el del video que yo les comentaba al inicio de la clase, que lo habíamos visto en fuerzas intermoleculares, donde teníamos un cristal de cloruro de sodio que se disolvía en agua y cómo se orientan las moléculas en función de sus cargas para solvatar o rodear a cada uno de los iones, en el caso del catión con la parte negativa, en el caso del anión con la parte positiva de la molécula de agua. ¿Bien? ¿Hay alguna duda con esto? No. 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 Bien. Ok. Entonces, vamos a hablar de algunos términos, como por ejemplo hidratados, el término hidratado, que se usa generalmente cuando los iones o moléculas se encuentran solvatados, es decir, rodeados por moléculas de agua. Por eso yo les dije que el solvente que vamos a utilizar en todos los cálculos de ejercicios va a ser agua. ¿Bien? Bueno, algo relacionado al factor molecular y también termodinámico, y relacionado también con lo que es la entropía, que si bien todavía no lo vimos, es para que se entienda que
La entropía es el desorden, es el caos que se genera cuando se produce, por ejemplo, la incorporación de un soluto en un solvente. Entonces, lo que se va a producir es la disolución de ese soluto en el disolvente, pero yo no puedo volver otra vez hacia atrás, como rebobinar, digamos, la película y volver al estado inicial del soluto ordenado inicialmente, que es el que yo agregué en la solución. Entonces, digamos, a nivel molecular lo que sucede, digamos, es un camino que es irreversible, por así decirlo. Bueno, entonces, cuando hablamos de soluciones saturadas, estamos hablando de un proceso de equilibrio en el cual tengo una determinada concentración de soluto disuelto en un disolvente, y en ese proceso, que es un proceso molecular que yo no lo alcanzo a detectar, el soluto se disuelve, pero a su vez también se cristaliza. Entonces, ese proceso de equilibrio que yo veo es lo que sucede cuando yo tengo una solución saturada. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ver qué factores y cómo afectan a la solubilidad. Entonces, nosotros, para entender y un poco el concepto de una solución y los factores que lo alteran, nosotros tenemos que tener en cuenta la naturaleza del soluto y del solvente, tenemos que tener en cuenta la temperatura y tenemos que tener en cuenta la presión. ¿Bien? Entonces, en lo que respecta a la naturaleza del soluto y el solvente, bueno, un poco lo que vimos en fuerzas intermoleculares, lo que vimos en líquido. Lo semejante disuelve lo semejante. Es decir, solutos iónicos se van a poder disolver mejor en solventes polares que en solventes apolares. ¿Está bien? Por eso el agua y el aceite no se pueden mezclar eficazmente para formar una solución, porque el aceite es un compuesto apolar y el agua es un compuesto polar. Bien. Acá hay un ejemplo de lo que son los jabones o los detergentes. En realidad, los detergentes son cadenas carbonadas que tienen una cola bastante larga que se la denomina parte apolar o no polar. Y en uno de los extremos, o cabeza, tenemos una parte que es polar. Entonces, digamos, el concepto de poder solubilizar las grasas de los alimentos en los detergentes es justamente con la interacción de los alimentos con la parte no polar. Y después, para que el detergente se pueda disolver eficazmente en el agua, se va a unir a las moléculas de agua a partir de su parte polar. Entonces, eso permite que estos tipos de surfactantes o detergentes se puedan solubilizar en agua. ¿Bien? Excelente. Ok. Gracias por darme un ok, porque si no, estoy como navegando sin faro y sin brújula. Bueno, acá se ve un poco la interacción puente-hidrógeno, por ejemplo, en la solubilidad de vitaminas, por ejemplo, por qué son tan fácilmente de solubilizar en nuestro organismo. Bien. Y bueno, ahora un poco lo que tiene que ver con la solubilidad de sólidos en función de la temperatura. En este gráfico se ven, digamos, solubilidades de distintas sales en función de la temperatura. En la mayoría de los casos, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Está bien? Y esto tiene que ver también un poco con la termodinámica, que si bien no la vimos, en realidad son reacciones que son más bien endotérmicas, es decir, que favorecen a la generación de los productos a medida que aumenta la temperatura. En este caso, productos no como compuestos nuevos, sino como la disociación de la sal, digamos. Y hay algunas sales, como por ejemplo el sulfato de cesio, que si ustedes se fijan, a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad decae, disminuye bastante, y eso se debe a que en realidad este proceso es un proceso exotérmico. Entonces, si yo a un proceso exotérmico que tiende al equilibrio, liberando una determinada cantidad de energía en forma de calor, yo le agrego calor, obviamente que
no le va a venir muy bien y por eso es que la solubilidad va a disminuir. En el caso de la mayoría de las sales, el aumento de la solubilidad aumenta con el aumento de la temperatura. ¿Bien? Entonces, ¿dónde se puede utilizar? Bueno, se puede utilizar en procesos de cristalización fraccionada, que se llama, en donde yo, por ejemplo, en una industria minera, puedo tener un producto que lo obtengo a través de una cierta cantidad de impurezas. Supongamos que nuestro producto de interés es este compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? Nitrato de potasio. Bien. ¿Y este otro? Juro que nunca hice nada peligroso con esa cosa. Sal de mesa, Sal de mesa. Sí, pero dígame en el nombre químico, no en el sal de cloruro mesa. de sodio. Claro, de sodio. Ah, bien. Bueno, obviamente como estén ustedes con alguien comiendo, no le digan pasame el cloruro de sodio porque a lo mejor muchos no van a entender, pero bueno, nosotros estamos en una clase de química, así que no me digan sal de mesa. Bien, entonces supongamos que el cloruro de sodio es, digamos, como la impureza que está, digamos, como parte de esa mezcla de sodio. Entonces yo digo, no, pero a ver, yo quiero separar el nitrato de potasio. ¿Cómo lo separo? Bueno, lo separo justamente conociendo las solubilidades de ambos compuestos. Entonces, yo viendo la curva de solubilidad del nitrato de potasio y el cloruro de sodio, digo, a ver, ¿cuántos gramos tengo de cada uno? Ah, bien, 90 y 10 gramos respectivamente. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer yo es, si tengo 90 gramos y la solubilidad del nitrato de potasio es de 112 gramos por cada 100 gramos de agua a 60 grados, si yo caliento mi solución a 60 grados, puedo disolver todo el nitrato de potasio. Y me fijo ahora con el cloruro de sodio. Ah, bueno, el cloruro de sodio a 60 grados tiene una solubilidad de 38 gramos por cada 100 gramos de agua. Con lo cual, estos 10 gramos se van a disolver fácilmente a esta temperatura. ¿Por qué no uso más temperatura? Porque si yo uso más temperatura, podría disolver mucho mejor. No den idea ustedes por el chat. Lo hago por una cuestión energética y de dinero. ¿Para qué voy a utilizar 80 grados si puedo utilizar 100? Acuérdense que en las industrias, en los procesos, se mide mucho el uso de la energía porque eso impacta mucho en el costo de producción. Entonces, ¿para qué voy a ir a 80 grados si yo puedo disolver a 60? Entonces, a esa temperatura lo que hice fue disolver ambas sales. Y luego lo que voy a hacer es enfriar rápidamente hasta 0 grados y me voy a fijar, digamos, la solubilidad que tengo a esa temperatura. La solubilidad del cloruro de sodio es de 34,2 gramos por litro. Y la del nitrato de potasio es de 12,1 gramos por cada 100 gramos de agua, perdón. Y 12,1 gramos de nitrato por cada 100 gramos de agua. Entonces, digamos, de esta manera, el cloruro de sodio va a estar disuelto todavía en agua y voy a perder, obviamente, 12 gramos de nitrato de potasio. Entonces, 90 menos 12, lo que yo voy a poder recuperar de esos 90 gramos van a ser en realidad 78 gramos de nitrato de potasio. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco el concepto de lo que es la cristalización fraccionada? Perfecto. Y lo que es la variación de la solubilidad con la temperatura. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en una empresa, necesitábamos regenerar las columnas de intercambio iónico para producir agua blanda, porque el agua blanda la usábamos en el proceso de generación de vapor. Entonces, el agua que se utiliza para producir vapor tiene que estar con una cantidad de sales lo más baja posible porque si no se van a producir incrustaciones dentro de la caldera. Entonces,
las torres de intercambio iónico que teníamos intercambiaban iones sodio por iones calcio y magnesio. Entonces pasábamos de un agua dura a un agua blanda, que se le llama. El problema que teníamos era que bueno, teníamos varios equipos trabajando en serie y en paralelo. Entonces, cuando un tren de torres de intercambio se saturaba, porque ya las resinas no podían intercambiar más y aumentaba la dureza del agua, se cambiaba automáticamente a los otros trenes de intercambio y el tren que estaba saturado pasaba a proceso de regeneración. Ese proceso de regeneración, lo que se hacía era utilizar una solución de salmuera que se pasa en contracorriente para remover todos los iones calcio y magnesio y restituir los iones sodios en las resinas. Se llaman resinas catiónicas en este caso. El problema es que en verano los tiempos de regeneración eran mucho más rápidos y mucho más eficientes que en invierno. ¿Y por qué? Porque en invierno, en las piletas que teníamos la salmuera preparada, no se solubilizaba eficazmente porque disminuía la temperatura. Entonces, lo que había que hacer era agregar una gran cantidad de sal, con lo cual se generaban unos terrones impresionantes en el piletón y se gastaba mucha salmuera en invierno. Entonces, lo que habíamos pensado en diseñar era que las piletas de salmuera estaban contiguas a la sala de calderas. Y las calderas permanentemente tienen un condensado que sale a una temperatura bastante elevada, está entre los 40 y 50 grados, depende del tipo de caldera. Entonces, lo que pensábamos hacer era utilizar una especie de intercambiadores para precalentar la salmuera y de esa forma favorecer la solubilidad de la sal y mejorar los tiempos de regeneración. Entonces, eso tiene que ver un poco con, digamos, justamente todo lo que es el conocimiento de la solubilidad de un compuesto en función de la temperatura. ¿Bien? Otro problema que se produce es la formación de incrustaciones. Ustedes se fijarán que no todos tenemos una caldera en la casa, pero sí tenemos una jarra eléctrica o una pava, en la cual se ve que se deposita en el fondo una especie de sarro o de sal. Justamente son, digamos, generalmente sales de carbonatos de calcio o de carbonato de magnesio que tienen una baja solubilidad con el aumento de la temperatura, en este caso. Entonces, estas sales, que en realidad no se favorece la solubilidad con el aumento de la temperatura, sino que al contrario, lo que genera, sobre todo en una jarra eléctrica, en una pava, no va a producir demasiados problemas. Pero sí, en una industria, donde yo tengo una caldera, que tengo un montón de todos estos tubos que se ven ahí, esto es un tubo, en el cual, si se van produciendo incrustaciones, no solamente que disminuye la superficie de intercambio, porque las sales empiezan a formar ese sarro interno que disminuye la superficie de contacto y entonces yo necesito aumentar más la temperatura para favorecer el proceso de evaporación, sino que también se va disminuyendo la sección y va aumentando la presión interna de los tubos, con lo cual puede producir un problema mucho más grave que, por ejemplo, que reviente un tubo o explote. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que analizar permanentemente el agua de alimentación de las calderas en las empresas que utilizan este tipo de equipos, porque la vida útil, si no, va a ser muy corta. Bien, ¿qué pasa ahora? A ver. Che, yo estoy hablando de solubilidad y ustedes están hablando de bombas y de un montón de cosas en el chat, o sea, les veo que la tienen bastante clara con la química, entonces no tengo que profundizar demasiado los temas. En el tema de la temperatura respecto a los gases, también es muy importante porque en realidad un aumento de la temperatura disminuye la solubilidad del oxígeno, generalmente si estamos hablando de agua,
y la disminución de la solubilidad del oxígeno en agua genera que la vida acuática no sea viable. Entonces, uno de los parámetros que se controla en las empresas que tienen volcamiento de efluentes, sobre todo a cuerpos de agua superficiales, porque digamos, se puede digamos, derramar un efluente en un proceso de tratamiento de efluente dentro de la planta, se puede derramar dentro de una colectora cloacal, se puede derramar dentro de un pozo absorbente, pero el tema de derramar o volcar un efluente en un cuerpo de agua superficial, obviamente correctamente tratado, la temperatura es una variable muy importante justamente por eso, porque si aumenta la temperatura disminuye la solubilidad del oxígeno. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, una de las industrias, como la central nuclear de embalse, para producir energía utiliza una reacción nuclear, de la cual libera una gran cantidad de energía. Esa cantidad de energía es absorbida por un circuito interno de agua pesada, y ese circuito interno se conecta a través de un intercambiador a otro circuito donde tengo el generador de vapor. Vendría a ser como una especie de caldera. Y ese generador de vapor es el que me permite a mí mover la turbina y producir energía eléctrica. Pero todo ese proceso yo lo tengo que refrigerar. Entonces, si bien estamos hablando todos de circuitos cerrados, y como dicen ahí, las barras de control no sean manuales, seguro que han visto Chernobyl, entonces ustedes. Entonces, esos procesos son sistemas cerrados, pero el sistema que es abierto es el que se utiliza con el agua del embalse, que después es volcada sobre este canal, tengo entendido, para refrigerar. Entonces, este digamos, sería también un proceso en donde afecta mucho y se ve la solubilidad en función de la temperatura. No sé si han tenido la oportunidad de hacer alguna vez alguna visita con el colegio o con la facultad, pero a mí me tocó recorrer la central y la verdad es que después de ver la serie esta Chernobyl y acordarme de todo lo que uno vio acá adentro, es bastante impactante. Y interesante, por supuesto, también la cantidad de sistemas de controles que hay y cómo se maneja es algo abismal. La verdad que hace varios años que la visité y todavía me acuerdo casi de todo porque fue algo que me marcó mucho. Fue muy, muy lindo. Organicemos una visita, profe. Y lo que pasa es que yo en ese momento estaba haciendo una maestría en ingeniería ambiental y un profesor de la maestría tenía contacto con el gerente de planta y pudimos hacer la visita. Entonces era bastante más sencillo. No tengo contactos, pero la verdad que algo que le está faltando, que antes yo lo hacía cuando se podía visitar lugares, era ir y visitar empresas. De hecho, cuando yo trabajaba en la industria de carbonatados, siempre generaba una visita para ir a recorrer la planta y ver no solamente la planta, sino ver aplicaciones de lo que veíamos en química. Y también lo hice con compañeros que trabajan, por ejemplo, en otras industrias alimenticias. Pero bueno, ahora no podemos, lamentablemente. Pero sería muy lindo poder hacerlo porque uno le quedan los conceptos mucho más fáciles en la cabeza después. Pero bueno, tenemos que remitir a videos, a tutoriales y a esas cosas hoy en día. Entonces, si aumenta la temperatura va a disminuir la solubilidad de un gas en un líquido. Y eso hace de que después tengamos estas consecuencias. ¿Bien? Entonces, depende de nosotros lo que queramos tener. Si queremos tener esta imagen o queremos tener esta otra imagen. Depende mucho del manejo que uno haga muchas veces como profesional dentro de una empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y conocer un poco de algunas cuestiones ambientales y de química para poder entender el entorno. Y no tenemos que ser ingenieros químicos para saber esto.
podemos fácilmente ser profesionales y entender que hay algo que no están dando bien, con mínimos conocimientos. ¿Bien? Me estoy extendiendo demasiado con la clase. ¿Les parece si hacemos un pequeño recreo? Sí, por Perfecto. favor. Sí, por Sí, por favor. favor. Sí. Bueno, hay mucho más para hablar, pero bueno, la vida y la salud mental también es necesaria. Son las y 35 en mi computadora. Volvemos en 10 minutos, a las menos cuarto. Dale, perfecto. Bueno, ¿Les parece? Entonces, pongo acá 10:45, volvemos. ¿Vamos? Descansen un poquito y ya retomamos. ¿Vamos? vamos. Bueno, entonces lo que habíamos quedado de ver, ¿están viendo la presentación o no? No, ahora no. ¿No? Déjenme. No, solo vemos su cara sonriente. Ay, no sé si es bueno o es malo. Ahí sí ven la presentación. Claro, sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, menos mal. Me acaba de mandar, acaba de mandar uno de los chicos en el grupo diciendo que está en espera. ¿Que está en espera? Sí, Sanata, no sé si entró ya, pero acaba de ponerlo. No tengo a nadie yo en sala de espera. Este Facundo profe, Sanata, yo lo gracias. veo. Gracias. Ah, te veo conectado, Facundo, ahora, ¿no? Sí, yo estoy conectado. Bien. Eh, ok, bueno. Entonces, seguimos. Después hablo con Darío porque me está bombardeando con mensajes. Bueno, entonces, nosotros habíamos visto el tema de la solubilidad de un gas que con la temperatura variaba y que el aumento de la temperatura desfavorece el proceso de solución, de solubilidad de un gas, y eso afectaba y mucho, sobre todo en lo que es la vida acuática, hablando de los efluentes y demás cosas. Ahora, la presión, como estamos hablando de gases, también tienen un papel importante, no así con los sólidos, como veíamos antes, solamente se ven afectados más por la temperatura, pero en el caso de un gas, la presión también depende, o sea, la solubilidad más bien, también depende de la presión. Entonces, en este caso, se ve a través de una ley que se llama ley de Henry, en la cual la solubilidad es proporcional a la presión. Es decir, a mayor presión, más fácilmente o mayor gas puedo disolver en un disolvente. Y por ejemplo, es una aplicación en la industria de producción de bebidas carbonatadas. La bebida se elabora en un proceso productivo que es justamente también generar una solución a partir de agua y de componentes como, por ejemplo, endulzantes, que es otra solución de agua con azúcar, más obviamente todo lo que tiene que ver con concentrados, saborizantes, etc. Toda esa bebida se elabora en equipos elaboradores y luego se las almacena en tanques para ser utilizados en la producción. Entonces, generalmente dentro de lo que son las salas de bebidas que se le llaman, donde se produce y almacena la bebida previamente fabricada, es decir, ahí se hace todo el proceso de mezclado, luego a partir de una cantidad innumerable de electroválvulas, son enviados los distintos sabores de bebidas a las distintas líneas de producción. Cuando
bebida llega a la línea de producción, se gasifica y se la mezcla, digamos, con gas carbónico de grado alimenticio, que tiene que tener un proceso de purificación muy estricto, en el cual se aumenta la presión y se disminuye la temperatura para favorecer la solubilidad del gas en el líquido. Entonces, el proceso de refrigeración es un proceso que se utiliza etilenglicol, en el cual está compuesto, digamos, por dos procesos a su vez. Un proceso primario que se utiliza amoníaco y un proceso secundario que intercambia calor con el proceso primario para disminuir la temperatura del etilenglicol. No se utiliza directamente amoníaco porque si produjese por algún motivo una pinchadura de alguno de los caños de los intercambiadores de calor, se estaría incorporando amoníaco en la bebida. Entonces, por una cuestión de seguridad, se utiliza etilglicoles. Entonces, eso favorece, digamos, la disminución de la temperatura. Y luego, con el aumento de la presión, puedo solubilizar una mayor cantidad de gas dentro de mi equipo carbonatador para luego pasar al proceso de llenado, que es en donde empiezan a ingresar las botellas en una especie como de calecita, en donde ingresan, se colocan en un pico y ingresa por una apertura de una válvula la bebida y se llena la botella y luego es expulsada, obviamente muy suavemente, hacia otro proceso que lo toma, en realidad, porque son como unas especies de engranajes que se mueven de una manera que están como en juego, y entra al proceso de capsulado, que se llama, en donde hay una máquina que va enroscándole la tapita. Entonces, digamos, todo ese proceso tiene que ser un proceso bastante rápido y se lo hace a bajas temperaturas y altas presiones para favorecer la solubilidad del gas carbónico. Dentro de lo que es el proceso productivo de bebidas carbonatadas, la presión y los gases también juegan un papel importante en la elaboración de la bebida, porque el agua que se utiliza tiene que ser un agua con una calidad bastante elevada, y no se utiliza directamente agua de red para producir el proceso de mezclado. ¿Por qué? Porque tiene una cierta cantidad de sales que interfieren organolépticamente sobre el producto. Entonces, el agua generalmente se la hace pasar, dependiendo de la calidad del agua, pueden ser procesos más complejos o más sencillos. Los que yo conozco son bastante sencillos porque solamente pasan por una especie de ósmosis inversa, en la cual se le extrae, digamos, una concentración de sales bastante elevada para generar un agua casi destilada, diríamos. Pero el agua que se va a utilizar antes y previamente al mezclar para formar la bebida, pasa por unos equipos llamados desagregadores. Y en este caso, lo que se logra con estos equipos es desplazar el oxígeno que tiene disuelto el agua. Entonces, ¿cómo lo hago? No lo hago en realidad aumentando la temperatura, porque sería costoso, pero sí se utiliza gas carbónico. Entonces, el gas carbónico me va a desplazar el oxígeno del agua y va a disminuir el pH. Todavía no vimos la parte de pH, pero bueno, va a ser el agua un poquito más ácida, digamos, de lo que normalmente es. Un pH entre 5 y 6 aproximadamente. Y esto se hace, ¿por qué? Porque si el agua tiene una gran cantidad de oxígeno, en el proceso de llenado, cuando la botella ingresa a la llenadora y se agrega la bebida, depende del sistema que tenga, si es un sistema volumétrico o un sistema por válvulas, pero en cualquiera de los dos, la botella equilibra la presión a la cual va a ser llenada, porque si no va a haber una contrapresión y no se va a producir el proceso de llenado. Y luego ingresa la bebida suavemente por las paredes del recipiente. Si tiene una alta concentración de oxígeno, el agua va a producir un proceso llamado espumado,
que es lo que se ve acá. Y ese proceso de espumado, en el proceso de llenado, trae varias consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque cuando se genera una alta cantidad de espuma debido al oxígeno, el equipo, los sensores detectan que la botella alcanzó el contenido neto necesario y entonces deja de incorporar líquido, bebida, a la botella. Y eso tiene aparejado un problema que cuando después la espuma baja, la bebida tiene un contenido neto menor al que realmente debería tener. Y eso también son consecuencias drásticas porque obviamente a nadie le gusta comprar un producto que tenga menos contenido del que dice que tiene. ¿Está bien? Entonces, eso se logra justamente utilizando también variables de presión, sobre todo, no tanto de temperatura. Pero son distintas aplicaciones que hay. Bueno, ya es conocido que las soluciones, mientras más cantidad de sales que tienen, mejor van a conducir la electricidad. Entonces acá vemos una solución, en realidad es un agua con una baja cantidad o nada de sales, y a medida que le vamos agregando sales, vamos transformando un electrolito débil en un electrolito fuerte, y eso me permite a mí la conductividad. Entonces, las especies en solución transportan las cargas. ¿Bien? Bueno, esto es lo que ustedes van a utilizar para después hacer los ejercicios prácticos. ¿Bien? Lo que tiene que ver con unidades de concentración. ¿Cómo medimos nosotros la concentración de una solución? La podemos medir a partir de unidades físicas o químicas. En el laboratorio uno puede preparar soluciones y les agrega un rótulo dependiendo de la unidad que utilizó para prepararla. ¿Está bien? Pero pueden ser equivalentes entre sí. Entonces, nosotros tenemos dentro de las físicas, podemos tener en gramos por litro, que ya lo vimos, vamos a ver porcentaje peso en volumen o volumen en volumen, y las químicas tenemos molaridad, molalidad, fracción molar y normalidad. La normalidad nosotros no la vamos a ver solamente molaridad, molalidad y fracción molar. ¿Bien? Entonces, cuando yo genero esta solución en la mezcla entre un soluto y un solvente, al mezclarse en proporciones diferentes, voy a obtener una concentración. Y esa concentración yo la voy a poder calcular a partir de estas unidades que están relacionadas a ecuaciones muy sencillas. Porcentaje peso en peso es la masa de soluto sobre la masa de solución. Y acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de masa de disolución, la masa de disolución es la masa del soluto más la masa del solvente. Bien, entonces tengan cuidado con eso porque yo acá estoy teniendo en cuenta la variable masa de disolución, pero es la suma de la masa de soluto más la masa de solvente. Bueno, porcentaje peso en volumen, masa de soluto, porque estoy hablando de peso, en volumen, volumen de solución. Otra vez, el volumen de solución es el volumen del soluto más el volumen del solvente. Volumen en volumen, volumen de soluto sobre volumen de solución, y gramos por litro, que es la masa del soluto en gramos por litro de solución. De todas estas unidades, hay una sola que no depende de la temperatura. ¿Y por qué será? Supongo que es el peso porque no varía con la Porque, temperatura. claro, sigo teniendo la misma cantidad de materia. El Bien. volumen, todo eso sí. El volumen cambia con la temperatura, porque hay un proceso de dilatación. Entonces, en un laboratorio en donde la temperatura está controlada y se trabaja con química analítica, en donde todo influye, todo, pero absolutamente todo influye, uno de ellos es la temperatura. Entonces, al variar la temperatura, me cambia el volumen del soluto o del solvente, si estamos hablando de solutos y solventes líquidos,
Y eso hace de que, obviamente, la concentración que estoy calculando no sea la que voy a hacer en la práctica, digamos. Entonces, tengo que tener en cuenta esas cuestiones. Como estoy hablando acá de masa sobre masa, entonces a la masa no le va a afectar y entonces no va a haber, digamos, tantos problemas. No, los volúmenes de los líquidos no eran 22,4 litros, es el volumen de un gas que equivale a 22,4 litros, Agustín, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Bien? Profe, Sí. ¿por qué si conviene usar el caso de los... ¿Puede volver al anterior? Más fácil si lo veo directamente. ¿Por qué dice que sí es más conveniente usar peso en peso cuando uno ve las concentraciones por ejemplo, compra ácido nítrico, dice 68%, ácido trópico, y es en volumen, por ejemplo, o cuando compra etanol o lo que sea? O sea, me refiero, en el común de los casos veo que se usa más volumen que peso en peso, siendo que peso es menos variable. Sí, bueno, depende de cómo viene etiquetado. Generalmente muchas veces viene en peso en volumen, pero también viene en peso, las soluciones que se compran. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que cuando trabajo en el laboratorio, en los laboratorios generalmente uno tiene que tener una temperatura relativamente controlada por varias cosas. Una, porque el material generalmente calibrado va a variar, entonces no es bueno eso. Segundo, que también tengo equipos trabajando y con una elevada temperatura no es bueno porque los equipos también empiezan a deteriorarse o a funcionar mal. Pero estamos hablando de temperaturas, no sé, qué sé yo, por encima de los 28 grados, una cosa así, que es difícil que se logre porque en un laboratorio se tiene que controlar bastante la temperatura. Hay laboratorios que conozco que tienen la temperatura a 20 grados todo el año. Entonces, todo lo que se hace ya está todo estandarizado y calculado a esa temperatura. Es más fácil trabajar con porcentaje peso en peso porque al no depender de la temperatura, cuando yo hago un cálculo y lo llevo a la práctica, voy a obtener, digamos, un resultado muy similar. Porque también acá tiene que ver en cuenta que al preparar una solución, no siempre voy a pesar exactamente lo mismo que matemáticamente calculé, porque hay errores y diferencias en la balanza y porque si yo quiero llegar al peso exacto que yo calculé, voy a estar a lo mejor, no sé, todo un día tratando de poner y sacar con una espátula la sal dentro de mi cápsula para poder preparar la solución. Y hay una cuestión práctica también de por medio. Lo que se hace sí, muchas veces es corregir la concentración, que es más fácil, porque si a mí me dice que tengo que pesar 2,445877 gramos y yo llegué a un valor aproximado, entonces después hago el cálculo de mi concentración con lo que yo pese. Entonces ahí corrijo, digamos, la concentración y a lo mejor la concentración mía no va a ser de 20 gramos peso en peso, sino que va a ser de 19,8. Todas estas pequeñas cosas las tengo que tener en cuenta porque a la hora después de hacer los cálculos me van a arrastrar errores. ¿Bien? Pero son cosas variables que uno tiene que tener en cuenta para trabajar en un laboratorio. ¿Bien? No sé si me fui por las ramas, Santiago, o respondo un poco a tu pregunta, porque por ahí uno no las interpreta bien, pero Sí, sí. Simplemente me llamaba la atención que comúnmente cuando uno mira las etiquetas del, no sé si llamarlo prospecto, creo que sería correcto, suelen ser en algo relacionado con el volumen, peso, volumen o volumen, volumen. Eh, a diferencia de lo que se trabaja en laboratorios, como dice usted. sí, pero cuando habla de porcentajes, habla de peso en peso. Volumen en volumen, difícilmente. Por ahí a lo mejor el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno viene en volumen, pero generalmente son porcentajes en peso, porque es más fácil y más directo el cálculo.
más que nada por eso. Dentro de las unidades químicas de concentración tenemos, y vamos a utilizar 3. Yo dije que la normalidad no la vamos a usar. Ojo con estas dos primeras, porque son muy parecidas en cuanto a nombrarlas, pero se diferencian con letras distintas. La molaridad es los moles de soluto por litro de solución. Y la molalidad, las dos con L, M minúscula, es moles de soluto por cada kilo de solvente. Entonces, otra vez, acá, como estoy utilizando la masa del solvente y no el volumen, con la temperatura no me va a variar tanto que si teniendo en cuenta el volumen. Entonces, en algunos casos me convendrá utilizar molalidad y en otros casos molaridad. Generalmente, en el laboratorio, cuando uno trabaja, utiliza unidades de molaridad y unidades de porcentaje peso en peso, peso en volumen, por ahí también, y volumen en volumen. La molaridad, si bien a veces es medio raro porque decir como si no me afecta la temperatura es una de las que menos utilizo, es una cuestión de ¿cómo decirles? De tradición, o sea, utilizar esas unidades y de estandarización también, si se quiere, porque uno cuando habla de unidades de concentración ya más o menos es un lenguaje en el cual todos nos entendemos desde el punto de vista químico, ¿no? Y la fracción molar también, digamos, como es número de moles sobre número de moles, es un número dimensional y entonces tampoco está afectado por la temperatura. Lo que tienen que tener en cuenta acá es que qué es lo que le va a pedir el problema a ustedes y qué datos van a tener y cómo lo tienen que calcular. Muchas veces tienen que tener en cuenta la densidad de la solución, que es un dato. Entonces, con la densidad de la solución, ustedes pueden hacer distintos cálculos y pasar de molaridad a molaridad o viceversa, o también pasar de molaridad a porcentaje peso en volumen o peso en peso. ¿Está bien? O sea, pueden interrelacionar esas unidades de concentración. Entonces, bueno, acá un poco una imagen como para que entiendan y qué pasa y cómo se genera una solución. Una solución, que antes lo hacíamos en el laboratorio, ahora lo tenemos que ver un poco más así, más estático, si bien podemos buscar videos también de cómo preparar una solución. Yo utilizo un elemento que se denomina, es un recipiente volumétrico, es decir, que tiene un volumen determinado, que ustedes si se fijan ahí dicen 1000 mililitros, o sea que tiene 1 litro. Entonces yo voy a preparar una solución de 1 litro. Lo que hago previamente es pesar en un papel de filtro, en un vidrio de reloj o en una cápsula, la masa de una solución, por el color supongamos que sea dicromato de potasio, y lo que voy a hacer es con un embudo agregarle de a poco el soluto. Generalmente lo que conviene siempre es agregar un poco de agua destilada primero, y voy agregando el soluto y lo voy homogeneizando. Voy haciendo un movimiento circular para ir, o puedo agregarle una barra magnética y colocarlo en un agitador magnético y que mecánicamente me lo homogeneice. Y una vez que se homogeneizó, que se produjo la solubilidad de la sal en el agua destilada, con una piseta, que es un recipiente plástico que tiene como un pico que vierte el agua a partir de ahí, que lo tengo cargado con agua destilada, agrego agua hasta llegar a una línea que se llama línea de enrase, que es o línea de aforo, en la cual se me genera una especie de menisco y yo tengo que tener, digamos, la parte cóncava por encima de ese menisco, tangencialmente, y de esa manera, digamos, preparé correctamente la solución. Después tapo, mezclo un rato más, agitándolo o invirtiendo el recipiente, el matraz, y de esa manera se prepara la solución. ¿Ven? Primero lo peso, le agrego la sal, le agrego un poco de agua destilada, mezclo, homogeneizo y después enraso. Eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. En la preparación de una solución con un soluto sólido,
no hay demasiados peligros, pero cuando preparo una solución con un soluto líquido, como por ejemplo ácido sulfúrico, que lo quiero disolver en agua destilada, tengo que tener en cuenta una regla en el laboratorio que le decimos que no hay que darle de beber al ácido. Es decir, no tengo que agregar el ácido primero y agregarle todo el agua encima, porque exotérmicamente reacciona de una manera que puede ser bastante drástica. Entonces lo que se hace inicialmente es agregar una buena cantidad de agua, se agrega el ácido de a poco y se lo va mezclando, y si hace falta se lo coloca en un recipiente con recirculación de agua para que moje las paredes del matraz a los fines de que no se caliente tanto y no produzca ninguna reacción espontánea. Y bueno, y después se enrasa. Pero bueno, eso antes lo hacíamos en el laboratorio, ahora no lo podemos hacer lamentablemente por cuestiones de pandemia, ¿no? Si no, esto estaba todo ya preparado. Otro concepto que podemos hacer es generar diluciones, es decir, partir de una solución más concentrada, tomar un determinado volumen, llevarlo a un recipiente y agregarle agua. Entonces lo que estoy haciendo ahí es disolver, diluir en realidad, diluir a esa solución. Entonces hay una ecuación que es muy sencilla, que es el volumen y la concentración inicial, o sea, el producto del volumen y la concentración inicial de mi solución, llámese concentrada, igual a el volumen por la concentración final a la cual yo quiero llegar. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo quiero calcular una solución de 2 molar partiendo de una solución 18 molar, que es una solución concentrada de ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, de acá despejo y calculo qué volumen de ácido necesito para calcular 500 mililitros de una solución 2 molar, supongamos. Entonces, de esa manera yo puedo hacer los cálculos y generar una dilución, porque muchas veces necesito trabajar con soluciones un poco más diluidas. Bueno, acá tienen una serie de ejercicios, ¿está bien?, que están con sus respuestas. Creo que estos no están en la guía, por eso se los coloqué. Este por ahí les resulte conocido. Y para que resuelvan y practiquen un poquito más, que tengan ahí un poco más de información. ¿Está bien? Bueno. Propiedades coligativas. Me voy a tomar un par de minutos para ver un poco una de las 4 propiedades coligativas, y la clase que viene, después del parcial formativo, las terminamos de ver a las propiedades coligativas para ya cerrar la unidad de soluciones. Cuando hablamos de propiedades coligativas, ahora nosotros vamos a hacer foco en no tanto la naturaleza de las partículas del soluto, sino en cuanto a la cantidad. ¿Está bien? Entonces, las propiedades coligativas no dependen tanto de la naturaleza, sino del número de partículas de soluto. Están relacionadas con las propiedades físicas de un líquido, porque cambian al disolver un soluto, y algunas de las aplicaciones tienen que ver con, por ejemplo, determinar el peso molecular de un soluto. ¿Bien? Entonces, las propiedades coligativas, que son 4, reducción de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica. Nosotros en este caso vamos a considerar, así como consideramos en la parte de soluciones, que no había reacciones químicas, es decir, que no se generaban nuevos productos, en la parte de propiedades coligativas vamos a considerar que los solutos no son volátiles. ¿Está bien? Entonces, la primera propiedad coligativa, que es la reducción de la presión de vapor de un líquido, bueno, esto está un poco relacionado también a fuerzas intermoleculares y a líquidos. ¿Por qué? Porque yo tengo un líquido que tiene una determinada presión de vapor y por ende un determinado punto de ebullición. ¿Ven? Acuérdense que la presión de vapor era la presión de equilibrio que se producía entre el líquido y el vapor de un determinado compuesto. Cuando yo le agrego un soluto, ese soluto va a interactuar con las moléculas del disolvente.
Y esa interacción lo que va a hacer es disminuir la presión de vapor del líquido, porque las moléculas del líquido van a estar ahora más tiempo o van a necesitar más energía para poder pasar de la fase líquida a la fase vapor. Por eso se llama disminución de la presión de vapor de un líquido. Entonces, generalmente cuando uno está cocinando, tiene por costumbre agregarle sal al agua. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es disminuir la presión de vapor del agua. Entonces, acá para retomar algunos conceptos, ¿qué era la presión de vapor? Que es la presión ejercida del vapor en un líquido sobre la superficie, cuando estamos en un proceso de equilibrio. Y el punto de ebullición era la temperatura en la cual la presión de vapor igualaba a la presión externa. ¿Bien? Entonces, acá lo podemos ver, digamos, gráficamente, qué pasa con el fenómeno de la presión de vapor. Y lo que yo les comentaba, que las moléculas de soluto, al retener a las del solvente, hacen más lento la vaporización, y eso hace que disminuya la cantidad de moléculas que pasan de la fase líquida a la vapor, y, consecuentemente, disminuye la presión de vapor. Y si disminuye la presión de vapor, ¿qué va a pasar con el punto de ebullición? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Disminuye la presión de vapor, aumenta el punto de ebullición. ¿Bien? Entonces, lo puedo ver a partir de una ley que se llama ley de Raoult, en donde yo tengo que la presión de vapor de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente, o el soluto en este caso, por la presión de vapor o la presión parcial del solvente, considerando a A como solvente. Ahora, como yo tengo una solución, entonces yo reemplazo a la presión de vapor de la solución, ¿está bien? Y esa diferencia de presión después la relaciono con la fracción molar, porque si ustedes se acuerdan, la fracción molar de A, digamos, yo puedo decir que en realidad es 1 menos la fracción molar de A es igual a la fracción molar de B. Entonces acá lo que estoy relacionando es la variación de la presión de vapor en función de la fracción molar del soluto. Como las propiedades coligativas dependen de la cantidad y no de la naturaleza del soluto, entonces esta ley a mí me lo permite calcular. Entonces, de esta forma calculo la disminución de la presión del vapor, que está relacionado con la fracción molar del soluto. Bueno, acá hay un ejercicio para que después lo puedan ver y revisar un poquito, ¿está bien? De cómo disminuye la presión de vapor. Y en cuanto a, bueno, hay soluciones que no cumplen la ley de Raoult, entonces estamos hablando de soluciones ideales, al igual que hablábamos de gases reales e ideales, en soluciones también estamos hablando de lo mismo. Nosotros mucho esta parte no la vamos a aplicar, digamos, pero ¿qué pasa cuando el soluto es volátil? Recién decíamos que lo íbamos a considerar que no era volátil. Entonces, ¿qué pasa cuando es volátil? Porque también está esa posibilidad. Entonces yo tengo una mezcla, por ejemplo, de dos componentes, y esa mezcla va a tener una presión de vapor que va a ser la suma de las presiones de cada uno de los componentes. Entonces, de esta manera, gráficamente, como yo relaciono fracción molar con la presión, acá estoy relacionando al compuesto A y acá al compuesto B. Si yo, digamos, superpongo estos dos gráficos, lo que obtengo es este gráfico que está acá, en donde si yo tengo la fracción molar de A que es igual a 1, obviamente no tengo nada de B, y viceversa. Entonces, en ese punto de cruce, tengo la presión total. Es una forma, digamos, también gráfica de poder calcular la presión total de una mezcla. Se utiliza mucho para los procesos de destilación, entender un poco el proceso de enriquecimiento, digamos, de un determinado compuesto, que a escala de laboratorio lo puedo hacer, pero después en la industria petroquímica, sobre todo la petrolera, también utiliza mucho estos conceptos.
Entonces, las consecuencias del cambio de la presión de vapor me van a aumentar el punto de ebullición. Eso es lo que veíamos recién. Entonces, es, digamos, una consecuencia una de otra. Bueno, y el aumento del punto de ebullición lo calculo a partir de una ecuación que es delta T de ebullición, relacionada a una constante, que esta constante siempre se da como dato, y utiliza la molaridad. Y fíjense, utilizo la molaridad. ¿Por qué no utilizo la molaridad para calcular esta variable? Porque la molaridad era la cantidad de moles sobre masa, sobre kilos. ¿Y qué más aparte? Está bien, eso sí, es cierto. ¿Qué más? Supongo que no varía por la temperatura. Exacto, por eso Claro, por eso utilizo la molaridad. Entonces, depende de lo que yo necesite calcular, voy a utilizar una unidad de concentración u otra. Fíjense en que acá la temperatura de ebullición del líquido puro, el solvente puro, es una temperatura, y si le agrego un soluto que interactúa con ese solvente, se me corre unos grados más. Aumenta entonces el punto de ebullición, disminuyendo la presión de vapor de la solución. ¿Quién no ha hecho estas comidas? Y le ha agregado sal al agua. una solución de fideos con agua. Una solución de fideos con agua, claro. Bueno, la disminución del punto de congelación es algo muy parecido, nada más que utiliza una constante F de freezing. Y acá también utilizo la molaridad porque depende de la temperatura. Aplicaciones de esto en lugares en donde nieva mucho y en muchos días al año, lo que se hace es agregar sal a la nieve para que disminuya el punto de congelamiento y entonces las calles se mantengan un poco más limpias y no haya tanta nieve. ¿Vamos? Claro, después de los 15 minutos se convierte en una amalgama si yo le agrego una buena salsa, por ejemplo, a los fideos. Bueno, y este es un gráfico comparativo para que vean que también los cambios no son tan drásticos de la presión de vapor, el punto de ebullición y del congelamiento del agua respecto a una solución. Hay que ver también la concentración de la solución. Acá son 5 gramos por cada 100 gramos de agua. O sea, obviamente no va a ser tan drástico. ¿Está bien? A modos comparativos. Bueno, y acá hay algunos ejemplos de aplicaciones, ¿está bien? Y luego nos quedaría ver una propiedad coligativa más, que es la presión osmótica, pero no vamos a hacer tiempo porque Darío me está pidiendo también puntualidad para que ustedes se puedan conectar y tengan algunos minutos antes de conectarse a la parte práctica. La clase que viene terminamos de ver esta parte de propiedades coligativas después del parcial de la unidad 4. Y vamos a ver, yo les voy a estar confirmando después qué otros temas más entran. Así que, bueno, nada. Bueno, fuimos bastante rápidos y acelerados con los temas, pero esta unidad tiene mucha aplicación más práctica que teórica, entonces por eso traté un poco de enfocarme más en la parte de cómo afecta la solubilidad con la temperatura y en los sólidos y en los gases y la presión, y la parte práctica verán con Darío ahora cálculos de unidades de concentración. Cualquier duda, chicos, nos vemos el viernes. Sí, con 3 parcialitos aprobados. Sí, quedaron 5 filminas, pero tengo 5 filminas más un video y hablar bastante de presión osmótica, sobre todo de ósmosis inversa. Y no quería por ahí pasarlo por alto. Hago una consulta. ¿Hasta dónde entraría en el parcialito del viernes que viene?
el parcialito va a entrar hasta la unidad 4. Esta unidad 5 no la vamos a evaluar. Ya, gracias. ¿Listo? Chicos, buen fin de semana. Nos estamos viendo el viernes. Buen fin de profe. Gracias. Igualmente, Buen fin, profe. nos vemos.